agregado que hay al final del texto, que es la adenda, del cual vamos a sacar algunos detalles, simplemente, ¿sí? Pero vamos a centrarnos en el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Bueno, vamos a tratar de hacer una clase un poco más tranquila, menos vertiginosa que las últimas clases, porque sé que se acerca el parcial, ¿sí? Así que agregar contenido ya a esta altura es un poco problemático. Les recuerdo, igual lo vamos a ver la clase que viene, vamos a hablar sobre el parcial también la clase que viene, vamos a decir algunas cosas en relación al cómo y al qué del parcial. Pero les recuerdo que lo que vamos a ver la clase que viene no entra en el parcial, ¿sí? El parcial abarca hasta hoy, hasta el final de inhibición síntoma de angustia. La clase que viene voy a detallar bien cuál va a ser la bibliografía exacta, igual lo van a tener en la plataforma. Y los prácticos son del 1 al 5, sin incluir histeria en Lacan, ¿sí? Histeria en Lacan no va a entrar. De histeria va a entrar solamente histeria en Freud. Esto es Dora, el sueño de la bella carnicera, la identificación. Creo que no me queda ningún otro texto. Conferencia 23. Bueno, vamos a volver entonces a inhibición síntoma de angustia. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que era un texto muy importante en la materia? No solo para trabajar el tema de la angustia como un fenómeno que puede presentarse en la clínica, sino que es un texto muy importante en la materia porque nos permite repensar las condiciones de creación, digamos, de la neurosis. De la histeria, de la neurosis obsesiva, de algunas fobias que llamábamos histeria de angustia. Entonces, fíjense que este texto y el tema de la angustia en general, ¿sí? Tiene como una especie de doble existencia. Por un lado, es un fenómeno que se presenta de diversas maneras en la clínica, más allá de que nosotros hablemos de estructura, digamos, no. La angustia no esperó a Freud y a sus desarrollos para aparecer, ¿sí? Más allá de que nosotros hablamos de estructura neurótica o psicótica, etcétera, ese fenómeno se presenta en la clínica como tal. La neurosis de angustia, por ejemplo, era un buen ejemplo de cómo podía presentarse en la clínica sin toda esta producción sintomática. Pero además es un concepto, la angustia es un concepto que a nosotros nos permite pensar la producción de los síntomas neuróticos. Entonces están esas dos cuestiones. Por un lado, un fenómeno clínico, por otro lado, un concepto que nos permite pensar la etiopatogenia de los síntomas neuróticos. Tengan en cuenta entonces esta doble existencia de la angustia y no estudien solamente las formas en que la angustia se presenta en la clínica, ¿sí? Que pueden ser, ya vimos, neurosis de angustia, con o sin ataques, con expectativa angustiada, etc. Puede ser histeria de angustia, puede ser que la angustia acompañe algunos síntomas neuróticos, puede que esté totalmente ausente de una presentación neurótica. Sin embargo, es importante que ustedes entiendan lo que tiene que ver con la angustia señal, con la angustia de castración, la relación con el padre, hoy vamos a retomar bastante de eso. Es importante que lo entiendan porque tiene que ver con la producción de la neurosis. Y fíjense que hacia el final de este texto, Freud vuelve a retomar los factores causales que producen la neurosis y se centra en tres factores. Reordena lo que antes ya había dicho, vieron que no aporta nada totalmente nuevo, pero reordena. Entonces vamos a ir hacia eso. Al final de la clase, si tenemos tiempo, vamos a hacer un repaso de este texto. Vamos a ir listando todas las cuestiones que nosotros aprendimos trabajando este texto. Bueno, vamos con el capítulo 8. Habíamos quedado entonces en el capítulo 7, no sé si lo recuerdan. Freud había usado de alguna manera las zoofobias infantiles para llegar a la conclusión de que finalmente era la angustia, no cualquier tipo de angustia, pero era la angustia la que producía la represión. ¿Qué tipo de angustia producía la represión? ¿Qué tipo de angustia producía la defensa? Perdón, es una frase medio ambigua. ¿Qué tipo de angustia? A ver, ¿para qué? ¿Cómo lo puedo decir?
¿Qué tipo de angustia tiene una relación causal con la represión? ¿Qué tipo de angustia determina que el sujeto reprima? Hace que el sujeto reprima. La angustia señal Exacto, la de angustia peligro. señal, que es señal de un peligro. ¿Cuál es el peligro que señaliza la angustia señal? Todavía no vimos eso, sí. Algo estuvimos viendo. Habíamos hablado sobre que simulaba un peligro de la represión primordial. El miedo a la pérdida de un objeto. Va por el lado de la pérdida de un objeto, ¿verdad? Que Freud hasta acá lo enunciaba como el peligro, vamos a ver que ahora hace algunas pequeñas modificaciones a eso, como el peligro de castración, ¿sí? En la neurosis, por lo menos, nada de la represión primordial sale en el tratamiento, es una suposición nuestra, pero lo que sí sale en los tratamientos es el complejo de Edipo, de eso sí hablan los neuróticos, de eso sí tienen tela y tienen representaciones para hablar, y hablan además de la castración. Entonces parece que la castración, lejos de ser una eventualidad de algunas personas, es un componente estructural de la neurosis. De la neurosis no quiere decir que sea universal, quiere decir que está en aquellos que presentan síntomas neuróticos, por lo menos. Bueno, vamos a avanzar entonces porque Freud hace algunas clarificaciones al respecto que van a venir bien. ¿Se acuerdan que entonces acá lo estoy viendo, pero no se los estoy compartiendo? Me doy cuenta. A ver. Ahí está. Así entonces el nuevo caminito por el cual se producía la represión, ¿no? Que empezaba con una pulsión que se quería satisfacer, eso era determinado, condenado como peligroso ¿por quién? ¿Quién determinaba que eso era peligroso, que esa pulsión era peligrosa? ¿Por el yo? Por el yo del sujeto, exactamente. Emitía una señal de angustia y entonces se reprimía. Después sí, el retorno de lo reprimido y la pulsión finalmente satisfaciéndose en el síntoma. ¿Se acuerdan que habíamos establecido una nueva definición de síntoma que en realidad lo único nuevo era su formulación, pero que contenía los elementos del síntoma de toda la vida? Bueno, entonces, era importante para Freud, y lo recuerdo porque lo vamos a trabajar ahora, distinguir entre la vivencia traumática o la situación traumática y la situación peligrosa o situación de peligro. ¿Cuál era la distinción? Es importante que la puedan hacer esta distinción. ¿Cuál es la distinción entre situación traumática y situación de peligro? La situación traumática no es la que deja una huella en el aparato psíquico de la persona y la situación de peligro, esa no es. ¿Cómo deja una huella la situación traumática? ¿Qué es lo característico de un trauma? Que hay muchos estímulos. Exacto, el exceso de estímulos o de energía que rompe la barrera de estímulos, que inunda el aparato. Claro, sería el factor de lo repentino, que la persona está preparada para la situación, digamos. Exacto, no hubo prevención, pero después de eso, ya avivado el aparato psíquico, con esta huella que quedó de ese momento traumático, puede prever futuros momentos traumáticos. Y la forma de prever entonces esos momentos traumáticos es lo que llama situación de peligro. ¿Qué es la situación de peligro entonces? ¿Es un exceso de estímulos? Como el No, trauma. habíamos dicho que No. era algo que no había sucedido todavía, sino que era como una sensación que lo que hacía era recordar esa vivencia traumática. Exacto, se refiere entonces a esa huella que dejó la vivencia traumática. La situación de peligro es una pequeña recreación de ese trauma, ¿sí? Para poder prevenirnos al respecto, para poder alejarnos de eso. Bueno, vamos entonces con la estructura y la función de la angustia, que es lo que Freud trabaja en el capítulo 8, para poder entonces establecer cuál es el papel de la angustia en todo esto. Bien.
Entonces, estructura y función. ¿Cuál podemos decir que es la estructura de la angustia? ¿Recuerdan lo que era la estructura de algo? La estructura, decíamos, para estudiar, nos sirve pensar en la estructura como el cómo está compuesto algo. Cómo está formado. ¿Por qué elementos está conformado algo? Mientras que la función tenía que ver con el para qué sirve. La idea de Freud es que los elementos del aparato psíquico, incluso los fenómenos más inexplicables, tienen una explicación vinculada a cierta función. ¿Sí? La angustia es muy particular porque pareciera ser que no sirve para nada, pero está vinculada a una función también. Entonces, veamos cómo está compuesta inicialmente. Bueno, Freud dice que la angustia es algo sentido. Estoy al comienzo del capítulo 8. La angustia es algo sentido, dice Freud. ¿Cómo llamamos en psicoanálisis? ¿Qué concepto usamos en psicoanálisis para pensar en lo que se siente? ¿Afecto? Un afecto, exactamente. Un afecto es lo que afecta al cuerpo. Recuerdan que Freud opone lo que está en el terreno del afecto a lo que está en el terreno de las representaciones. Y los afectos tienen que ver con, sobre todo, la carga energética, ¿sí? Con la libido en juego. Los afectos implican no solo una representación de ciertas cosas, implica que algo toca el cuerpo, implica un sentimiento. La excitación sexual, la cólera, ¿sí? El odio, el amor, todos de alguna manera u otra involucran algo más que pensamiento, involucran una relación con el cuerpo. Bueno, es un afecto, dice Freud, displacentero. La angustia es un afecto displacentero, pero tenemos un problema y es que no todo el displacer es angustia. ¿Sí? Uno puede sentir un montón de cosas displacenteras que no son angustia. Por ejemplo, Freud da algunos ejemplos en el texto, sobre todo en la adenda. ¿Qué cosas displacenteras se pueden sentir que no son angustia? El duelo. Sí, hay una más displacentera todavía o más cercana al cuerpo. El dolor. El dolor, exactamente, el dolor anímico, el dolor psíquico también es un afecto displacentero. Y sin embargo no es la angustia. Entonces, Freud va a decir, la esencia de la angustia como tal no es el displacer. No es eso. Es cierto, la angustia es algo sentido, pero además de ser un algo sentido displacentero, involucra, como dijimos, ciertas sensaciones corporales. Específicas. Ciertas sensaciones corporales específicas. Las sensaciones corporales, por ejemplo, las mariposas en el estómago cuando alguien está enamorado, esas no son sensaciones corporales específicas de la angustia. Son sensaciones corporales vinculadas al amor. El llanto tampoco es una sensación corporal específica de la angustia. El llanto parece que va más del lado del dolor o está vinculado al dolor, aunque se puede llorar en relación a la angustia. Pero, ¿cuáles pueden ser las sensaciones corporales vinculadas a la angustia? Todo lo que sea con el corazón y respiración. ¿Puede ser Exacto. el dolor en el pecho, profe? El dolor en el pecho, por ejemplo, ¿pero por qué? Porque está relacionado a ciertas alteraciones en el corazón por un lado, es decir, en el sistema vascular, y en la respiración por el otro lado. De hecho, vieron que en la conferencia 25 que ustedes leyeron en teoría psicoanalítica, Freud habla toma la etimología de la palabra angustia, que en alemán es Angst, y viene de angostamiento del pecho, la idea de que el pecho se cierra, de que algo se produce, incluso doloroso. Freud dice que hay cierta sensación muscular también ahí, en el pecho, produciendo ese dolor. Entonces, la angustia, por lo menos en su palabra, está caracterizada por ciertas sensaciones corporales. La angustia, como la conocemos nosotros, también, ¿sí? Es un estado psíquico
¿sí? Freud dice a lo largo de todo este texto que es un estado psíquico, pero es un estado psíquico que como afecto displacentero involucra sensaciones corporales. Nunca olviden eso, por eso soy tan insoportablemente insistente con esto. La angustia involucra una sensación en el pecho, en el corazón, en el cuerpo, ¿sí? Los pacientes muchas veces dicen que están angustiados y nombran la tristeza, el dolor, ¿sí? Como equivalentes a la angustia, la ansiedad, esa palabra tan de moda, de la psicología norteamericana. Y no importa, eso es lo que los pacientes nombran angustia. Pero nosotros tenemos que tener en claro que la angustia involucra 3 elementos, entonces. Esto lo tiene en la página 126, ¿sí? Involucra un carácter displacentero. Dijimos, no es la esencia, porque hay otros síntomas, otros afectos que también tienen carácter displacentero. Pero eso está. Entonces, carácter displacentero, ciertas acciones de descarga. Freud llama acciones de descarga a esto que sucede en el corazón y en la respiración. O sea, se puede acelerar el corazón, se puede cortar la respiración, todo eso de la angustia. Todo el mundo ha experimentado alguna vez angustia, saben de qué estoy hablando. Pero además, y esto es importante que Freud lo agregue, hay un tercer elemento que tiene que ver con las percepciones de esas acciones de descarga. Es decir, parte de lo que nosotros sentimos como angustia es la percepción de eso que está sucediendo en esos órganos. Cuando alguien dice, me dio un vuelco el corazón, por ejemplo, o sentí como una trompada en el pecho, bueno, se trata de esto, ¿sí? De este aspecto de la angustia. Estas últimas 2 características, la B y la C, faltan en otros afectos displacenteros. Por ejemplo, en el duelo o en el dolor no están estas características. El dolor anímico, ¿sí? El dolor psíquico, como se llama en la psiquiatría, el dolor moral, ya lo van a ver en los teóricos. El dolor psíquico, el dolor anímico, no implica esta sensación. Esta sensación es exclusiva de la angustia. Vamos a volver después a la distinción entre angustia y dolor sobre todo. Bien, entonces, la estructura de la angustia, podemos decir, tiene estos 3 componentes. Si en el final ustedes les preguntan cuál es la estructura de la angustia, tiene estos 3 componentes. Es el ordenamiento que Freud hace de esto que venimos trabajando un poco más desde el sentido común. Bueno, esta es la conceptualización de esa estructura. Entonces Freud puede decir, la angustia es un estado displacentero particular con acciones de descarga que siguen determinadas vías. No son cualquier tipo de acción de descarga. Siempre piensen, compárenlo, por ejemplo, con el amor, con la excitación sexual, con la ira, ¿sí? Son otros afectos, son otros estados que tocan el cuerpo y que, sin embargo, lo tocan de manera diferente. Ahora bien, ¿cuál es la especificidad de la angustia? Freud no dice estructura solamente, dice estructura y origen cuando está hablando de esto. ¿Cuál es la especificidad de la angustia? ¿Se acuerdan que Freud tiene la teoría en este momento de que los afectos no son solamente cuestiones cuantitativas, sino que reproducen cierta huella de algo que le ha sucedido al aparato? Entonces, Freud dice, la especificidad de esta sensación de angustia está vinculada a la reproducción de una vivencia donde hubo un incremento de estímulos y la descarga de ese mismo incremento de estímulos. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si cada vez que sentimos angustia sucediera exactamente esto? Se reprodujera esa vivencia de incremento de estímulos y su descarga. ¿Sería traumático? Sería constantemente traumático, ¿no? Viviríamos de trauma en trauma. Entonces, esta reproducción es una reproducción morigerada, dice Freud. Es una reproducción disminuida. La angustia tiene la capacidad de reproducir entonces esta vivencia de manera disminuida. Fíjense
que la angustia como afecto, entonces, se refiere a otro momento. La angustia no es nunca algo solamente de este momento. Se refiere a, como dice Freud, otra escena. Se refiere a un momento anterior. Esto es típico de Freud, ¿sí? Que detrás de algún fenómeno haya algo que refiere a otra cosa. Bueno, acá también. La vivencia, esta sensación de angustia reproduce una vivencia que ya pasó. Esto podríamos decir en un gran, enorme resumen, es la estructura de la angustia. Es cómo está compuesta la angustia. Por lo menos a esta altura de la obra de Freud. Vamos a ver cuál es la función, y esto es más complicado de entender, porque desde el sentido común uno diría, ¿para qué sirve estar angustiado? Para nada. ¿Para qué sirve la angustia? Pero para nada sirve la angustia. Bueno, Freud supone, como todos los elementos, y como racional que es, que esto tiene una función, que sirve para algo. ¿Para qué sirve la angustia? Evitar el peligro. Evitar el peligro puede ser una función. ¿Alguna otra? Prevenirlo. Bien, Freud dice, la angustia es una reacción frente al peligro. Fíjense que no es... En muchas partes dice evitar, es cierto. Pero a mí me gusta más esta definición de reacción frente al peligro. Reacción nos recuerda a la cuestión de, que lo hemos hablado, que se puede trazar en Freud, que no es un invento de los lacanianos, sino que está en Freud, a la cuestión de lo que cada sujeto hace, ¿sí? Con las vivencias. La reacción tiene que ver con que hay diferentes reacciones posibles. La angustia es una reacción frente al peligro. Uno podría reaccionar de otra manera frente al peligro. Y esto nos saca un poco de la cuestión mecánica que tiene Freud, que a veces quedamos muy atrapados en esa cuestión mecánica de Freud. Bueno, para salir un poco de eso, Freud dice la angustia es una reacción frente al peligro. Igual es un texto que tiene bastante de lo no mecánico esto, pero ¿cómo, podemos decir nosotros, puede ser funcional reaccionar frente al peligro con todas estas sensaciones horribles en el cuerpo que a veces además nos paralizan, a veces lejos de producir un acto que nos resguarde, la angustia paraliza? Vieron que eso existe, sucede, se presenta a veces como las personas como paralizadas por la angustia. Yo pienso en el caso que vimos de Carla, creo que le puse de nombre, que era esta chica que no le costaba mucho salir de la casa, como ahí la angustia parecía que no tenía una función muy... Si no habían salido muy bien las cosas, no era muy funcional el asunto. Entonces, Freud lo que dice es, bueno, está bien eso. Lo que sucede es que primero la angustia fue una reacción acorde al fin. Es decir, en un momento la angustia fue la reacción que se debía tener. Fue la reacción adecuada a ese fin. Pero, ¿en qué momento fue una reacción acorde al fin la angustia? Piensen. Se trata de descargas en el corazón, en la respiración y también cierta modificación del tono muscular, que es lo que produce el dolor en el pecho. En el trauma de nacimiento puede ser. Bueno, hay algo de eso, ¿no? Freud lo vincula con el trauma del nacimiento, después dice que no, después vuelve a decir que sí, igual. Pero parece que en ese momento la respiración se tiene que adaptar a otro medio, ¿sí? Estaba en un medio líquido, adentro de su madre, el feto, y nace, ¿sí? Y se tiene que adaptar a otro medio que es gaseoso, es decir, cambia algo de la respiración, por lo tanto, estoy como, nada, esto es medicina dada por psicólogos, no tomen muy en serio esto, ¿sí? No es que yo entienda de esto, simplemente digo lo que dice Freud. Entonces, la respiración produce esta descarga. ¿Y qué les parece que sucede en el corazón? ¿Por qué el corazón se puede acelerar o por qué esta descarga repentina en el corazón? Y no es por la cuestión del oxígeno.
puede ser por la cuestión del oxígeno. Hay algo más en el corazón que no refiere simplemente al trauma del nacimiento. Podemos decir que el trauma del nacimiento es, ¿se acuerdan la división que hacía Freud entre filogenia y ontogenia, medio extraña, entre lo que viene heredado por las generaciones y lo que es propio del individuo? Bueno, el trauma del nacimiento podría ser la vivencia ontogenética, ontogénica. ¿Y qué les parece que nos viene de la filogenia de la angustia? ¿Les parece? No, Freud lo dice. Él lo dice en la conferencia 25 sobre todo y acá lo vuelve a repetir. ¿Cuándo pudo haber sido acorde al fin la angustia? ¿Cuándo un cambio en la respiración y en la circulación y en la musculación puede haber sido acorde al fin? Puede ser que tenga que ver con la huida. Sí, Creo que la ¿cómo? menciona. Sí, ¿cómo? Por ejemplo, si nosotros nos encontramos con un animal gigante, uno de los grandes cazadores, que nos amenaza en nuestra vida, esta reacción en algún momento fue una reacción no solo de alerta, sino de preparar el cuerpo para la huida. ¿Sí? Para resguardar nuestra integridad, se prepara el cuerpo. Entonces el corazón, por ejemplo, bombea más sangre y eso produce adrenalina. Estoy inventando, ¿sí? Pero bueno, prepara el cuerpo para huir. Entonces, Freud dice, esta angustia tuvo en algún momento una función que fue acorde al fin. Lo mismo sucede con llorar, dice Freud. ¿Por qué nosotros, cuando algo nos resulta doloroso, lloramos? Bueno, porque en algún momento llorar era acorde al fin. Cuando llorábamos, aparecía el otro significativo y nos aportaba lo que nos faltaba, por ejemplo, alimento, ¿sí? En la infancia. Eso fue acorde al fin en ese momento de la infancia. Hoy, si ustedes tienen hambre y se largan a llorar, evidentemente eso ya no es más acorde al fin. Si en vez de ir a la heladera y buscar algo, se largan a llorar, no es más acorde al fin. Bueno, lo mismo sucede con la angustia. En algún momento fue acorde al fin, en algún momento de la humanidad, en algún momento del sujeto, no importa mucho eso. Pero fue acorde al fin. Y ahora pareciera ser que no lo es más. ¿Sí? A primera vista, desde el sentido común, la angustia no sirve para nada. Pero nosotros habíamos dicho que la angustia podía ser acorde al fin en la neurosis, porque podía actuar como una pequeña señal que señala, que previene, ¿sí? Un peligro. Entonces, hay dos posibilidades en relación a la función de la angustia. La angustia quede como, más allá de las descargas estas específicas corporales, quede como una señal de cierto peligro. ¿Y cuál es la otra opción? No sé si es esto, pero la angustia automática. Yo la verdad todavía no entiendo la diferencia. Está bien, la angustia automática. ¿Qué sucede en ese momento de la angustia automática? En la adenda queda más claro eso. ¿Por qué no es acorde al fin esa angustia automática? Porque tiene que ver con un peligro que se está, con otra situación, ¿o no? Esto que decíamos, como que se refiere a otra cosa. A que se refiere a otra cosa es la angustia señal, que se refiere a esa marca que ha quedado del trauma. Puede ¿Y ser que que se es refiere a esa marca? indeterminada, boludo. Sí, es indeterminada. ¿Qué más? Esta angustia no acorde al fin, esta angustia automática es el momento de el desarrollo de angustia, así lo dice Freud. Es el momento que la angustia ya no funciona como una señal de un peligro, sino que ya estamos metidos hasta el cuello en la situación traumática y es una sensación que no tiene ningún uso ya, porque no se va a prevenir nada, porque el momento traumático ya está acá, no hay situación de peligro, ya estamos en el momento traumático y el aparato queda inundado de energía, ¿sí? Esta angustia es automática, es involuntaria, no la produce el yo, simplemente el aparato queda inundado de energía, el yo la siente y no nos permite huir, ¿sí? Ya no podemos huir. Entonces, hay una angustia que es acorde al fin, que funciona como señal, y hay una angustia que no.
Si uno piensa, ¿se acuerdan de la neurosis de angustia que había distintos síntomas? ¿Qué síntoma a ustedes les parece que puede vincularse con la angustia señal, tener una relación con la angustia señal? ¿Y qué síntoma les parece que puede tener una relación con la angustia automática? La expectativa angustiada para la señal. La expectativa angustiada podría ser la angustia señal. Lo que pasa es que está funcionando mal la señal, ¿no? Es una especie de alarma que suena todo el tiempo, constantemente, que no se apaga nunca. ¿Y qué elemento o qué síntoma a ustedes les hace pensar en una angustia que ya no es señal de nada, que es más bien automática? El vértigo. Pues yo me estoy confundiendo. El ataque de angustia puede El ser. ataque de angustia, exactamente. Esos ataques de angustia que inundan el aparato, que paralizan a las personas, que no las dejan vivir, que eso no tiene ningún tipo de función en el aparato, ¿sí? No tiene ningún tipo de función. Habría que ver algunos ataques de angustia, cobran cierta forma, hoy vamos a ver una entrevista en relación a eso. Pero a priori el ataque de angustia tiene más que ver con la angustia automática, con un desarrollo, con una descarga de la angustia. Bien, todo esto está en la página 127, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la función de la angustia y con que originariamente tuvo alguna función. La recuperamos, entonces, esa función cuando hablamos de angustia señal. Fíjense que a partir de la página 128, Freud va a empezar a distinguir situación de peligro de situación traumática. Es muy importante para que nosotros avancemos. Va a tomar el nacimiento, va a tomar las angustias infantiles, donde no queda claro cuál es el objeto de esos miedos infantiles. Va a descartar la angustia del nacimiento porque es algo que psicológicamente para él no tiene valor, ¿sí? Porque el sujeto antes de nacer no es sujeto, básicamente, no tiene aparato psíquico. Y cuando nace, bueno, hay que constituirlo como sujeto, todavía no lo es. Entonces, la situación traumática parece que va quedando cada vez más del lado de algo un poco más mítico, imposible de precisar, ¿sí? Y es lógico, cada sujeto queda simplemente una huella, no queda un recuerdo completo de una situación traumática, ¿sí? Vamos a ver en el capítulo 9 qué es lo que hace Freud con esto. Entonces, ¿qué podría ser el peligro? ¿Cuál es lo que llama Freud el núcleo genuino del peligro? Lo tienen en la página 130. ¿Cuál es el núcleo del peligro? El incremento de estímulos, ¿sí? Fíjense que si el trauma es el exceso de estímulos, cuando esos estímulos empiezan a subir, el aparato empieza a sentir que ahí hay un peligro. Entonces, lo peligroso tiene cierta condición que es económica, que es que los estímulos aumenten. Página 130. ¿Qué dice aumento de la tensión, profe? Exacto. El incremento de estímulos, el aumento de la tensión, ese es el núcleo genuino del peligro. Una situación es peligrosa cuando la tensión psíquica empieza a aumentar. Todavía, fíjense, no es un exceso. La tensión psíquica empieza a aumentar. Ahora, hay toda una vuelta con esta cuestión. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa para que en el aparato psíquico incrementen los estímulos? Freud da una explicación ahí. La separación. No sé si es eso. Bueno, exacto, sí, esa es la conclusión a la que llega. Pero ¿cómo llega a eso? Porque la separación de cierto objeto podría causar un incremento de estímulos. Porque la separación de algo podría causar una molestia o un problema para el aparato. Tiene que ver con Piensa- esto del descubrimiento inicial, de que en un Muy momento bien. ese objeto estuvo ligado a, no sé si extinguir, pero a calmar esos estímulos, no sé cómo decirlo.
Exactamente. Ahí la deducción de Freud es la siguiente. El ser humano nace desvalido, y es un concepto esto, ¿sí? Nace desvalido el ser humano. Esto es, necesita biológicamente de otra persona que lo asista para cumplir sus necesidades. Un bebé al que nadie alimenta se muere directamente, no puede conseguir alimento posible. No se trata solo de alimento, hay que alimentarlo, hay que limpiarlo, hay que hablarle a un bebé, hay que acariciarlo, bueno, todo lo que ustedes ya saben que se hace con los bebés. Todo eso viene, perdón, no escuché. La ausencia de la madre le provoca al bebé como un sentimiento de peligro, ¿puede ser? Ahí vamos, ¿por qué? Porque todo eso, la limpieza, la alimentación, hablarle, etcétera, viene a aliviar ciertas necesidades, ¿sí? Que inicialmente son fisiológicas. Por ejemplo, el hambre, ¿sí? Entonces, ¿el hambre qué es? Es un aumento, un incremento de los estímulos. Cuando ustedes les agarra hambre, sienten una sensación, bueno, redundante, pero sienten algo para ir a comer, ¿no? ¿Qué sucede en ese momento en un bebé? Bueno, es la madre, o el otro significativo que está ahí, el que alivia esa tensión otorgando con una acción específica, cancela esa tensión. Fíjense que si ese otro no estuviera, esa tensión aumentaría, aumentaría, aumentaría hasta hacerse insoportable. Y eso llevaría además a la muerte, por lo menos en ese momento, ¿sí? Ese exceso de tensión llevaría a la muerte. ¿Sí? Los bebés y las personas adultas que no comen se terminan muriendo. Bueno. Entonces, este incremento de estímulos, que primero es una situación meramente económica, Freud dice, se desplaza, ¿sí? Se desplaza de esa situación económica, aumentan los estímulos, aumenta el estímulo, aumenta la tensión psíquica y eso es un problema, se desplaza de eso a otra cosa, que es la pérdida del objeto. Porque fíjense que primero lo que se necesita es que el otro, sí, sería peligroso que el otro no venga con su acción específica y nos dé la teta, nos dé la mamadera, etc. Pero después, la misma ausencia del otro va a ser considerada peligrosa. ¿Qué quiere decir esto? Porque Freud, como dijimos recién, estaba analizando los miedos infantiles, que cuando la madre no está, cuando el padre no está, cuando desaparece ese otro que cancela los estímulos, eso también se considera peligroso, aunque todavía no esté este incremento de la tensión. Pero desapareció entonces ese objeto que cancela ese aumento de estímulos y esa ya es una situación peligrosa. ¿Por qué puede ser una situación peligrosa esa? Porque no se calma la necesidad del niño. No hay nadie que lo cuide, que lo sostenga. Pero el niño Sí, pero no siente como un objeto, sino fíjate como que aunque no situación. esté el hambre, aunque no tenga hambre en ese momento, si en algún momento tuviera hambre, ese objeto no está ahí. Entonces, fíjense Claro, cómo el peligro tiene la capacidad de siempre correrse un poquito antes. El aparato psíquico siempre se previene un poquito más. Primero, nos preveníamos del trauma, porque cuando empezábamos a tener hambre, ahí ya se nos señalaba un peligro. Pero ahora el peligro ni siquiera es cuando empezamos a tener hambre, sino cuando aquel objeto que cancela esa necesidad no está. Cuando aquel objeto desaparece, ahí ya directamente empieza a haber un aumento de la tensión. La pérdida del objeto comienza a ser el elemento que indique el peligro. La situación peligrosa empieza a ser que ese objeto no esté. Entonces todo el periodo en que los niños no se pueden despegar de sus padres y lamentan su ausencia está vinculado con esto. Son aquellos que cancelan las tensiones de las pulsiones del yo y de las pulsiones sexuales también, ¿sí? Entonces, la angustia es un producto del desvalimiento psíquico, dice Freud. Esta señal de angustia, esta situación de peligro,
está vinculada, no está en los animales, está en los seres humanos, y está en los seres humanos justamente porque el ser humano se previene frente a las situaciones traumáticas. Esas situaciones traumáticas no van a ser solamente las condiciones de la naturaleza, va a ser sobre todo que hay un otro importante, significativo, que es lo único que permite cancelar las tensiones. Se necesita de ese otro para cancelar las tensiones. Entonces, el desvalimiento es el que produce el desvalimiento psíquico de los seres humanos, que no está en los animales en general, está más en los mamíferos, pero no está en los animales en general. Este desvalimiento es el que produce toda esta vuelta que nosotros vemos como señal de angustia. Perder al otro, entonces, es estar expuesto a un peligro, al peligro de que estas tensiones aumenten y se produzca la situación traumática. Perder al otro es estar expuesto a un peligro. Fíjense cómo el nacimiento ya no es lo fundamental. Es una separación del otro, sí, pero lo fundamental acá es cuando el otro se constituye como un otro significativo. No se trata solamente, por supuesto, de que el otro nos dé alimento. Sobre todo no se trata de eso, ¿sí? Se trata de que sin el otro, el ser humano está en peligro. En peligro, obviamente, de que la tensión aumente y se vea inundado por esa tensión psíquica. Entonces podemos decir que las pulsiones tienen alguna relación con el otro. Serán autoeróticas, serán narcisistas, todo lo que Freud ha puesto ahí, pero evidentemente tienen alguna relación con el otro. Sin el otro, no digo el otro presente solamente, en los adultos no se necesita que el otro esté. Se lo puede recordar, se lo puede fantasear, etc. Pero sin el otro, entonces sin un otro, la cosa parece que no funciona, ¿sí? Y se sitúa a la persona en una situación sumamente peligrosa. Entonces, para evitar esa situación, es que está la angustia. Lo tienen en la página 131, la función de la angustia es la de ser una señal para la evitación de la situación de peligro. La función de la angustia es una señal que evita la situación de peligro. Para eso sirve la angustia. En el caso en el que sirva para algo, ¿sí? Vimos recién que hay casos en los que la angustia no sirve para nada. Ahora bien, hubo como bastantes cuestiones que Freud estuvo trabajando acerca de la angustia de castración. ¿Por qué piensan ustedes que la angustia es angustia de castración? En la página 131, 132, Freud trata de explicar esto. ¿Qué es lo que dice? Me interesa saber qué leyeron ustedes ahí, porque yo me doy cuenta que la lectura que ustedes tienen de teoría psicoanalítica está muy bien, no digo que esté mal, es una lectura muy literal, pero para psicopatología nos sirve pensar esto en términos un poco más generales, nos sirve pensarlo en términos un poco más abstractos. Entonces, ¿qué leyeron ustedes en esas páginas, 131, 132, en relación a la angustia de castración? Profe, no es lo mismo Claro, que es una... Sí, no, hablando. No, está bien. No, iba a decir nada más que es una nueva separación. Es otro peligro, pero otro tipo de peligro que se siente. Es como dice, más, a ver, no me sale ahora, más especializado. Es como, a ver, volver a perder la madre. Es una necesidad especializada del alivio genital, dice. La privación que equivale a la separación de la madre. Equivale, volver a perder. Muy bien eso. O sea, otra vez aparece la... Espero que el resto haya escuchado esto que dijo Andrea y no sé si fueron más o menos por la misma línea. Equivalencia, que algo vuelva a suceder. ¿Qué piensan de esto? De que la angustia de castración entonces remite a evidentemente otras situaciones de pérdida. Fíjense Sí. que en el foro hizo una muy buena pregunta. Ya les digo quién. Porque no recuerdo el nombre. Estoy entrando, Daniela. No sé si está Daniela acá. Hizo una muy buena pregunta en relación a esto. ¿Por qué la angustia de castración?
¿Por qué hablar que la angustia es angustia de castración y no angustia de muerte, angustia de trauma, angustia de nacimiento, angustia de separación? ¿Por qué Freud habla de angustia de castración? Habíamos dicho que tenía que ver con la presencia de lo que se puede perder. Exacto. Parece que es en ese momento particular de la sexualidad, y vuelvo a traer a la sexualidad al juego, porque es lo fundamental acá, es en algún momento del desarrollo sexual, de esta fiesta que es la sexualidad infantil, donde parece que no todo es satisfacer directamente las pulsiones. Y que esa satisfacción de las pulsiones conlleva una pérdida. Cuando Freud habla de etapa fálica, que no es la etapa genital, eso no existe, dice Freud, eso es un ideal. Cuando habla de etapa fálica, ¿sí?, en hombres, en mujeres, en cualquier género, ¿sí?, y en cualquier sexo biológico, cuando se habla de etapa fálica, Freud está hablando de esto, del momento en el que la sexualidad, esas pulsiones que venían ahí satisfaciéndose, esa exploración infantil, cuando todo eso choca con la triste realidad de que esas pulsiones pueden llevar a una pérdida. ¿Sí? Es el momento del complejo de Edipo. Cuando se habla de castración, se habla de complejo de Edipo. Que recuerden, no es el cuentito solamente de estoy enamorado de mi mamá y rivalizo con mi papá, o viceversa, si no llegaron a leer el complejo de Edipo inverso. No importa tanto eso. Lo interesante del complejo de Edipo es que ahí la pulsión se empieza a anudar a objetos que están prohibidos. Comienza la prohibición. Hay elementos que sí y hay otros elementos que no. Fíjense entonces que la angustia queda para siempre atada a esos elementos. Para que la angustia funcione como señal del peligro, no puede ser una angustia de nacimiento, porque eso más que señal paralizaría el aparato. No puede ser una angustia de muerte porque no tenemos idea de la muerte, dice Freud. No puede ser angustia de cualquier pérdida. Es angustia de castración. Eso es lo que dice Freud en este texto, ¿sí? La castración, de alguna manera, permite referirnos, como decía Andrea, a otra cosa. Nos lleva a todas las otras pérdidas. Simboliza, si quieren usar una palabra que no está tan clara en Freud, pero sí en Lacan, simboliza otras pérdidas, ¿sí? La castración pasa a ser el símbolo para todas las personas de la pérdida, de la posibilidad de perder el objeto. Cuando se habla de falo, en Freud se habla de eso, ¿sí? Falo no es lo mismo que pene. El falo es ese elemento que se puede perder. Fíjense que es un elemento del propio cuerpo. Parece que hay algo del objeto, de este objeto que cancela la necesidad, de este objeto necesario, que está vinculado al propio cuerpo, o que por lo menos para los neuróticos está relacionado con el cuerpo propio. Y es algo que se puede perder. Entonces, todas las pérdidas de ahora en adelante van a estar señaladas, ¿sí? Señaladas. Es una mejor palabra, si hablamos en Freud, que simbolizadas, por la angustia de castración. ¿Cuál es la ventaja de la angustia de castración? Que se limita a ser una señal. Es simplemente una señal de las pérdidas posibles. La pérdida no ocurrió todavía. O ocurrió, si quieren, en un momento mítico. La pérdida puede ocurrir. Se puede perder algo. La castración es siempre una amenaza de que algo se puede perder. Nunca es algo que ha ocurrido efectivamente o que está ocurriendo. No es la sensación de castración. Es la sensación de que en algún momento podría ocurrir esto, ¿sí? A eso se refiere Freud con castración. No sé, estuve entrando a las clases de Lacan. No sé si ustedes ya tuvieron el teórico de complejo de Edipo en Lacan. Vi que la clase está colgada, vi que los audios están. ¿Tuvieron ya el teórico de complejo de Edipo en Lacan? No. No. Bien, ¿y les dijeron algo? ¿Es en estos días? ¿Es en la proximidad?
Por lo menos la clase de Julieta estamos abordando recién angustia, estamos arrancando. Así que No, debe igual faltar. complejo de Edipo en Lacan lo van a ver en las clases de Julia. Sí, eso Vos decís en las clases de acá particularmente bien. En las de Lacan, sí. ¿Lo en vieron ya? ¿No lo vi? los 3 Sí, lo tiempos. empezamos a ver. Estábamos viendo los registros real, simbólico, imaginario y recién terminamos con real. Bien, y cuando vieron simbólico, no sé si lo van a ver ahora, los 3 tiempos del Edipo, ¿eso ya lo trabajaron? ¿Todavía no? Todavía no. Sí, la clase pasada vimos algo, pero Sí, algo se vio de los 3 Claro. tiempos, fue muy por encima. Lo de la madre, lo tengo anotado. Bueno, fíjense que la referencia de Lacan para trabajar esos 3 tiempos del Edipo es este texto. La referencia de complejo de castración y falo es este texto. Sí, profe, lo dimos la semana pasada, dimos metáfora paterna y los 3 Eso. tiempos del Edipo en Lacan, lo de la madre, el padre simbólico, padre, bueno, no me lo acuerdo. Madre simbólica, padre imaginario y padre real. Pero fue la última clase y yo como que tampoco. Bueno, probablemente eso se retome. Todo lo que tiene que ver con metáfora paterna se refiere a esto. Lacan no lo inventa, ¿sí? Lo lee en este texto de Freud particularmente, y en otros, por supuesto, la idea de que la castración viene de alguna manera a metaforizar, ¿sí? A simbolizar, si quieren, y a señalar las condiciones traumáticas de la angustia. A partir de ahora, todas esas posibles pérdidas que serían traumáticas aparentemente para el aparato, por lo menos para los neuróticos, porque ahora vamos hacia eso, quedan señaladas por la castración. ¿Cuáles son esas posibles pérdidas? Bueno, muchas. La pérdida del objeto de amor, la pérdida del amor del super yo, que recuerden que tiene que ver con los padres, eso lo vieron en psicoanalítica, la pérdida de la estima social, la pérdida, etcétera, etcétera. Siempre son pérdidas vinculadas al otro. Siempre. Detrás de toda pérdida de lo que se soma es la pérdida del objeto. Incluso cuando la castración sea la pérdida de un órgano que además no se tiene, pero bueno, lo que está detrás es la pérdida del objeto. Siempre. ¿Sí? Cuando se habla de falo y castración, Freud se refiere a eso, a esa pérdida que podría sobrevenir. ¿En qué condiciones? ¿Qué tiene que pasar para que esa pérdida se dé efectivamente? ¿En qué condiciones sobrevendría esa pérdida? En el caso de que se satisfagan esas pulsiones. Exacto, en el caso en que se satisfagan esas pulsiones, en el caso en que esas pulsiones se realicen. Y entonces con eso pasamos al capítulo 9 de inhibición, síntoma de angustia, que es el que nos marca la relación entre síntoma y angustia. ¿Vieron que yo les puse 3 circulitos en el... Se los voy a compartir. Que les puse 3 circulitos acá en el Moodle, en la parte de prácticos. Estos 3 circulitos, Lacan es un nudo esto, fíjense que tiene 3 colores y que están enredados entre sí, ¿sí? No se pueden separar porque uno pasa arriba de otro, pero abajo del otro, y fíjense que tienen un entrelazado muy particular. Lacan los usa para explicar muchas cosas. Una de las cosas para cual los usa es para explicar la relación entre la inhibición, el síntoma y la angustia. Nosotros no trabajamos nada de inhibición, porque no tenemos el capítulo 1. Pero fíjense que la relación entre el síntoma y la angustia no es una relación simple, no es una relación simplemente de causalidad. Es una relación un poco más compleja. Porque decíamos, la angustia también puede ser un fenómeno que se dé en conjunto con el síntoma, no solo un fenómeno que produce el síntoma. Sí, entonces, la relación es una relación, si se quiere, de entrelazado. La angustia y el síntoma están entrelazados. Una de las posibilidades o de las formas de entrelazarse es que la angustia de castración produce el síntoma. Lleva a que el sujeto huya y entonces a la producción de síntomas. Pero además hay otras relaciones posibles. Freud dice, acá en el capítulo 9, para hablar de entonces el vínculo entre la formación de síntomas y el desarrollo de angustia, que el síntoma se emprende, ¿sí? El síntoma está para escapar a la angustia.
le agregamos una nueva función al síntoma. El síntoma está para escapar a la angustia. El síntoma neurótico le evita el encuentro con la angustia. Y si uno mira, por ejemplo, en el caso de Dora, bueno, Dora no se presentaba angustiada, Freud se presentaba asintomática, se presentaba enojada, bueno, varias cosas, pero no se presentaba exactamente angustiada. El síntoma entonces le servía para escapar a la angustia. ¿Por qué? ¿De qué manera el síntoma le permite a un neurótico escapar a la angustia, teniendo en cuenta esto que venimos viendo, de la función de la angustia en la producción del síntoma? Se me ocurre más sencillo en la fobia. Hans, por ejemplo. Bien, la fobia es el ejemplo, la histeria de angustia es el ejemplo, ¿no? Las inhibiciones están ahí para escapar al encuentro con ese objeto que es una representación sustitutiva de la pulsión. Pero, ¿por qué el síntoma permite escapar a la angustia? Puede ser porque dice que liga la energía psíquica. Bien, exacto. Esa pulsión, ¿qué era lo que causaba la angustia? La amenaza de la pulsión infantil, sexual, insoportable por realizarse. Eso causaba la señal de angustia. ¿Se realiza en el síntoma la pulsión sexual? Sí, claro, está ahí, está presente, pero está presente disfrazada de tal manera que no suscita la señal de angustia. El yo del neurótico no se revuelve ante la tos. Dora se revuelve ante tener relaciones sexuales con su padre, ante tener relaciones sexuales con la señora K, eso le resulta insoportable. Lo que no le resulta insoportable a Dora es toser, ¿sí? Y en esa tos, a través de la fantasía, también realiza la pulsión, pero la realiza de manera tal que no se suscita la señal de angustia. Escapa a la señal de angustia. Lo mismo sucede en toda la neurosis. Y este es otro factor que contribuye a que los síntomas sean tan conservadores y sea tan difícil removerlos. Si uno remueve el síntoma, entonces aparece la angustia. ¿Por qué? Porque si uno remueve el síntoma, la pulsión vuelve a mostrar su cara y entonces vuelve la señal de angustia. ¿Sí? Cuando se emprende el camino del síntoma, de alguna manera se está huyendo a las pulsiones, pero de otra manera se está consintiendo, engañando un poco al aparato psíquico, burlando a la señal de angustia. Si se quiere, burlando un poco a la castración, ¿no? Fíjense que Freud da un ejemplo muy interesante. Se corrige acá con esto, ¿sí? Dice que en realidad el síntoma está para escapar a la situación de peligro que la angustia señala. Es decir, el síntoma burla todo este armado preventivo del aparato, por lo menos el síntoma obsesivo y el síntoma histérico. El síntoma fóbico tiene más problemas, ¿no? Porque la situación de peligro se presenta una y otra vez, cada vez más. Pero el síntoma histérico, que nosotros ya vimos, con su tos, Dora puede burlar toda esta sensación de que se enfermará igual que el padre si tiene relaciones, ¿no? Parece que la angustia señal se presentaba por ese lado en ella. Y da un ejemplo en este capítulo 9, Freud. Un ejemplo interesante de algo que todavía no vimos nosotros. ¿Cuál es ese ejemplo? Ahí mismo, cuando comienza el capítulo. Se los voy a leer. ¿Fobia? Del agorafóbico. Da dos ejemplos, el del agorafóbico, pero da otro más. Si se impide a un neurótico obsesivo, está en la página 136, el comienzo del capítulo. Si se impide a un neurótico obsesivo lavarse las manos tras haber tocado algo, caerá presa de una angustia casi insoportable. Es decir, que los síntomas de la neurosis están de alguna manera taponando, evitando que emerja la pulsión con su cara verdadera, por lo tanto la situación de peligro que esa pulsión conlleva y que está señalada por la angustia.
Entonces, cada vez que se produce el síntoma, se tapa eso, si se quiere, se apacigua esa angustia. La señal, la alarma deja de funcionar. Ahora bien, si ese síntoma se levanta, si se le prohíbe a la persona realizar ese síntoma, si lo que sea que suceda ahí, entonces nuevamente vuelve la señal de angustia, saltan las alarmas, aparece, muestra su cara la pulsión. Freud avanza con esto porque quiere explicar algo muy específico en relación a la pulsión, que es algo de lo que trabajamos la vez pasada con el peligro interno y el peligro externo. No sé si lo pudieron captar, está en la página 137 sobre todo. Sí, el segundo párrafo tengo anotado yo. Bien, ¿qué dice? Nada, que tiene dos caras el síntoma, que uno es como reacción frente a un peligro externo o algo por el estilo, y el otro es lo de la formación sustitutiva. Exacto, entonces la angustia permite reaccionar, señalar el peligro y además señala el camino opuesto. Da un ejemplo con un lobo. Freud dice, bueno, si uno se encuentra un lobo, está la señal de que ahí está el lobo y eso es peligroso, y al mismo tiempo el cuerpo se prepara para salir corriendo. Se supone que la angustia prepara para que se salga corriendo. Pero el lobo, dice Freud, la huida ante el lobo se puede hacer porque el lobo es un objeto externo. ¿Qué sucede con las pulsiones? ¿Cómo huir de las pulsiones? Fíjense que para Freud, finalmente, la pulsión no es peligrosa en sí misma. Y esta es la vuelta que da en este capítulo. La pulsión no es un peligro en sí. Para los neuróticos las pulsiones no son peligrosas en sí mismas. ¿Qué es lo peligroso? Ya lo habíamos dicho, ya lo dijimos del capítulo 8. ¿Qué es lo verdaderamente peligroso? La pérdida del objeto. La pérdida del objeto, la pérdida. La pérdida del objeto de amor, la pérdida de la estima de la sociedad, todo lo que el ejercicio de esa pulsión puede llevar. Entonces, el peligro es un peligro externo. La amenaza de castración, ¿no? Si te seguís tocando ahí, te lo voy a cortar, es una amenaza externa. El que va a cortar está afuera. ¿Sí? El peligro ahí no es la pulsión, no es el ejercicio de la pulsión como tal. El peligro es que ese ejercicio de la pulsión conlleva un castigo, conlleva una pérdida. Entonces Freud dice, el peligro no es interno, las pulsiones no son peligrosas en sí mismas para el neurótico. Lo que es peligroso es la consecuencia que puede tener el ejercicio de esas pulsiones. El neurótico no reniega de sus pulsiones porque sí, reniega porque ellas, evidentemente, llevarían a una situación peligrosa o una situación traumática, si se quiere. En realidad el peligro señala esa situación traumática. Es decir, sí. Te hago una pregunta. Cuando hablamos de estos casos en los que se presenta el síntoma tal vez como una forma en la que no aparece la angustia, ¿no? De todas formas como que se puede filtrar, digamos, porque a mí instantáneamente me aparece en la mente el caso de Carla, que Carla, o sea, en lo primero que ella manifiesta en la consulta es mucha angustia y una fobia a salir a la calle, básicamente. Bueno, yo, en el caso de Carla, dudaría de que la fobia esté constituida totalmente como síntoma. Bien. El problema, además de la histeria de angustia, y está muy bien que traigas esto, tiene un problema muy grande la histeria de angustia. Es que en la histeria de angustia no podemos ver en ningún lado dónde está la satisfacción primaria, dónde está la satisfacción sexual, dónde está la pulsión satisfaciéndose, algo que vemos en la neurosis obsesiva y que vimos que sucedía en la histeria. Entonces, uno no puede ver bien cómo el síntoma permite ligar la pulsión, porque el síntoma no nos muestra nada de eso, nos muestra simplemente una evitación de algo.
Entonces es un problema muy particular, el de la fobia. En el caso de las neurosis más logradas, como la histeria o como la neurosis obsesiva un poquito menos, sí se ve más claro, sí, como el síntoma le permite al sujeto ahorrarse la angustia, porque la pulsión se descarga de una manera disfrazada, ¿sí? Que no conlleva entonces ese peligro de pérdida que sí conlleva descargarla directamente. Lo cual también es algo a trabajar con un paciente, porque bueno, ya satisfacerse en un síntoma, en algo doloroso, es una pérdida bastante grande, ¿no? Pero bueno, para el neurótico aparentemente no. Entonces acá vamos con esta pregunta que se empieza a hacer Freud a partir de esto, a partir de este peligro, y es ¿por qué? Porque dice Freud, bueno, después de esto, obviamente, las mociones pulsionales ya van a ser directamente señaladas como peligrosas, pero porque conllevan un peligro externo, ¿no? Recuerdan esto que siempre se va poniendo el peligro un poquito más cerca, ¿sí? Primero es el miedo primero es la situación traumática de quedarse sin alimento, por ejemplo, después es el miedo a que el otro falte y entonces no nos pueda proveer de ese alimento, después es el miedo a esa pérdida del objeto externo, después es el miedo a las propias pulsiones, porque las propias pulsiones podrían hacer que ese objeto se vaya, etcétera, etcétera. Se va corriendo esa barrera. Y Freud se pregunta por qué hay gente, que son los neuróticos, que se comporta como si subsistieran las antiguas situaciones de peligro, así lo dice, página 139. ¿Por qué hay personas que se comportan como si todavía, ¿sí?, esas situaciones de peligro estuvieran presentes? Porque uno puede decir la castración ya no se practica, si el otro se va, no te vas a morir de hambre ni de nada, ¿sí? En el otro no te alimenta, no te da la teta, y sin embargo, ¿por qué están esas viejas situaciones de peligro presentes en la neurosis? Y da cierta como fórmula para pensar a la neurosis, estoy en la página 139 y página 140. Da cierta fórmula para pensar a la neurosis en oposición con la normalidad, ¿sí? Freud opone acá al normal y al neurótico. Dice, les leo, página 140, el neurótico, a diferencia del hombre normal, por sus desmedidas reacciones, se diferencia, del hombre normal por sus desmedidas reacciones frente al peligro. Entonces incluye para la neurosis, la diferencia de la neurosis con la normalidad, tiene que ver con la reacción del sujeto. Es decir, que los neuróticos son aquellos que reaccionan frente al peligro de una manera desmedida, como dice Freud. Ahí donde el normal reaccionaría, bueno, evitando un poco, satisfaciendo la pulsión de otra manera, el neurótico sale corriendo. Eso sería lo propio de la neurosis que ya veníamos trabajando, pero acá queda mucho más claro. La reacción del sujeto vamos a poner frente al peligro. ¿Qué peligro? El de la castración. No es otro el peligro, ¿sí? Este peligro de pérdida es el peligro de la castración. Eso es lo propio del neurótico. Esta reacción desmedida y incluye un factor cuantitativo, Freud, ¿sí? Miren lo que dice. Exactamente dice desmedida reacción frente a estos peligros. Peligros que parece que son obsoletos, que parece que son infantiles, que parece que son abandonados, siguen teniendo para el neurótico una vigencia importantísima y la reacción frente a ellos es huir. Es una condición singular. Freud dice en la página siguiente, al principio del capítulo 10, los peligros son comunes a los seres humanos, lo mismo para todos los individuos. Dice, nos falta entender cómo se seleccionan a aquellos capaces de someter al afecto de angustia y quienes están destinados a fracasar en esa tarea. ¿Sí? Dice también, ¿acaso para cada quien este monto sea distinto, no? Lo dice también en esas páginas. Los neuróticos, entonces,
siguen teniendo una conducta infantil frente al peligro. Así lo dice Freud directamente. Tienen una conducta infantil frente al peligro. Fíjense que en la página 140 se hace algunas preguntas importantes frente a esto. Esto de cada quien tal vez tenga cierto umbral, introduce la cuestión económica, pero después se pregunta, ¿por qué no todas las neurosis se convierten en episodios del desarrollo cerrados tan pronto se alcanza la fase siguiente? ¿Sí? ¿Por qué la neurosis no termina en la infancia cuando estos peligros están vivos? ¿Por qué sigue a lo largo de la vida? ¿A qué se debe su permanencia en estas reacciones frente al peligro? ¿De dónde viene el afecto de angustia, el privilegio que parece gozar sobre todos los otros afectos? Dice, finalmente nos preguntamos de dónde viene la neurosis, cuál es el motivo particular. Y ahí Freud introduce entonces este capítulo 10, donde va a ordenar los factores que producen la neurosis, que son factores generales. Los factores generales que predisponen a todos los seres humanos a la neurosis. No se trata de la producción de la neurosis en sí, no reformula la etiología sexual ni el mecanismo psíquico, eso sigue presente, pero lo que hace es conceptualizar el por qué hay cierta predisposición a quedarse frente a estos peligros y a reaccionar frente a estos peligros a la manera de una huida. Si les parece, podemos hacer una pausa de unos minutos y volvemos 9:30 y trabajamos capítulo 10 y capítulo 11, ¿les parece? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta antes de la pausa sí. en relación a esto, así Sí. no se va el tema? Que como que siento que se me mezclaron los conceptos y al mismo tiempo pienso que son lo mismo, por eso me quiero sacar la duda. Bueno. Viste que hablábamos de esta angustia señal que previene el peligro y después dijimos que, bueno, este peligro tenía que ver con la pérdida, con la castración. Entonces digo, angustia de castración y angustia señal serían lo mismo, o sea, la angustia Son lo señal de mismo. la castración. Exacto, son lo Bien. mismo. La angustia señal es la angustia de castración. Perfecto. Exactamente. No quería que fueran cosas distintas y haber entendido que era lo mismo. Gracias. No, lo que señaliza la angustia es la castración. ¿Sí? Es eso lo que señaliza la angustia. Con castración nosotros ya sabemos que se simboliza cierta pérdida del objeto. Igual vamos a volver ahora a esto, ¿sí? Y después vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos de inhibición, síntomas de angustia. Si les parece, entonces nos tomamos unos minutos y volvemos 9:30. Dale. Bárbaro. Nos vemos.